Voy a empezar a transmitir desde la página de Saba Consultores. Ok. Sí. Buenos días. Vamos a empezar a transmitir la mesa grillera. Ya se está haciendo la conexión. Vamos a dar un momento de que se conecte más gente y que puedan compartir. Yo ya lo voy a compartir. Sí, ya estamos en vivo. Muy buenos días. Hoy es 11 de mayo de 2020 y esta es una emisión más de nuestra mesa grillera. Como siempre, le pido a mis compañeros que amablemente me acompañan que se presenten. Ernesto, por favor. Buen día a todos. Ernesto Cerda, del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos, ACE. Lomas. Antonio Lomas Moreno, director de la revista Ecos y de la emisión Hablemos Claro. José Daniel. Politólogo, creador y director de la ideología de Saba Consultores. Oye, ¿por qué ya no dices excelente candidato a la gobernatura de Nuevo León? ¿Ya se te olvidó eso? No, pero luego me acusan por precampaña, compañero, entonces hay que ser cuidadoso. Los adversarios están muy duros. Muy bien. Paula. Paula Borrego, maestra en estadística y segunda de a bordo en Saba Consultores. Y jefa. Muy bien, compañeros. Próxima dirigente. Yo estoy con usted. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Esta es la primera vez que la grillera pasa en un día flexible, en atención a que los datos que recabamos de la vida nacional no son en un día fijo. Se hace cada 6 días y entonces se van corriendo los días en los que tenemos información. Y vamos entonces a estarnos moviendo durante los 5 días de la semana para que siempre tengamos información reciente que ofrecer. Y bueno, pues como siempre empezamos con esto. Lo que registramos en nuestra medición del sábado, ¿sí? Es lo que vamos a ver a continuación. Somos una empresa antigua desde 1987, pero poco dada a estar en los medios, aunque hemos trabajado de manera intensa pues durante todos estos años. Como hemos insistido, lo más importante es para nosotros saber qué es lo que está quedando en la mente de los mexicanos en la lucha política, pues precisamente en la mente de los mexicanos. Quien domine la mente de ellos, pues es el que tiene mayores ventajas. Y aquí hay un tema que pues, concentra toda la atención, y es el tema de la pandemia, que aquí la tenemos expresada de 4 maneras diferentes, como COVID, coronavirus, pandemia y también como la contingencia. Si sumamos esos valores, nos da 81, prácticamente 82% de los mexicanos está pensando en este problema. Después ya de manera muy marginal, las tormentas, 0.7%, y que la jefa de gobierno desmintió una nota sobre el tema pues, de salud. Eso es lo que está en la mente, o sea, sigue dominando. El presidente navega tranquilo. Ustedes pueden observar cómo los valores últimos, particularmente el último es 61%, se mueven alrededor de una línea central muy lejos de las líneas de advertencia positivas o negativas, pues hay una gran estabilidad. Y en el caso de la desaprobación, que es la gráfica que vamos a ver a continuación, se ve una situación
También muy similar, estuvimos en la evaluación anterior muy cerca de la línea de advertencia positiva, ahora se alejó un poco, se va a la línea central, y entonces lo que tenemos es pues una situación de estabilidad que nos da confianza en los valores de encuesta, que son los que se presentan en la siguiente filmina. Pueden ustedes observar cómo la aprobación al presidente se estima en 62.7%, la desaprobación en 24.1%, hay un porcentaje de 6% que no saben, nos dicen, y un 7% que no nos quieren contestar. Es confiable porque los monitoreos lucen estabilidad. La siguiente gráfica nos muestra el tracking. Ustedes pueden observar cómo en el tracking hay puntitos rojos y puntitos azules. Y al final, en los últimos trayectos de estas líneas no hay puntos, o sea que han sido valores muy estables. Y entonces esos valores son confiables. Cuando hay puntitos rojos o azules, pierden la confiabilidad de las encuestas. Vemos la siguiente gráfica para ver cómo está el fenómeno de la calificación. Pues también se ve estable, ¿sí? El porcentaje de calificaciones altas y bajas, que es lo que tenemos ahora, también se ve en una situación de estabilidad, aunque da la impresión de que el porcentaje de calificaciones bajas, pues pudiera estarse estabilizando en un nivel por encima del nivel medio anterior. Si tenemos dos estimaciones más arriba de 22.4%, entonces tendríamos que recalcular límites y decir que ha subido, se ha incrementado el número de personas que le dan calificaciones bajas al presidente. Pero tendremos que esperar esas dos mediciones a ver cómo se comporta. Y en el caso de las calificaciones altas, permanece de manera muy, muy estable. En consecuencia, lo que tenemos para el presidente es una calificación promedio de 7.1 y 61.3% de calificaciones altas. Observen ustedes cómo hay una relación muy cercana, son valores muy, muy, muy similares, los de la aprobación y el porcentaje de calificaciones altas. Son dos maneras de evaluar al presidente. Siempre será más confiable la calificación desde el punto de vista estadístico, pero desde el punto de vista político es fundamental la aprobación porque el concepto de legitimidad por ejercicio en el poder está en función de qué porcentaje aprueba a un gobernante. Ya que estoy en el tema, la otra manera de pensar en la legitimidad de un gobierno es la legitimidad de origen. Esto es, si llegó al poder siguiendo las reglas establecidas en el ámbito pues, constitucional. En el caso nuestro, por supuesto, López Obrador es un presidente legitimado tanto en un sentido como en el otro. Tanto de origen, porque fue una elección limpia, sin ninguna situación de asomo, pues de fraude o algo así. Y aparte es aprobado por más del 50% de los mexicanos. Por eso la aprobación es fundamental. Pero para saber si está avanzando o no, si se está deteriorando o no, es más precisa la calificación promedio. Bueno, quiero rápidamente ver un fenómeno que registramos en el tema que hemos estado pues visualizando necesariamente, que es el tema del coronavirus. Miren, esta es una situación importante. Tuvimos una alerta negativa, sí, en el porcentaje de personas que nos dicen que es difícil mantenerse ya en casa. Observen ustedes cómo es el cuarto punto consecutivo en ascenso. Pasa de una advertencia positiva, esta que está circulando en color verde, a una alerta negativa. Este crecimiento de alza directo, esto es sin subir y bajar, ¿sí? sin la forma de serrucho, directa significa que es de manera acelerada. Aparte, el valor es un valor que rebasa la línea de alerta negativa y es un valor récord. ¿Sí? Concluimos entonces que ya se está haciendo muy difícil para la gente mantenerse en casa. Y esa es la situación que tenemos en el contexto social y la que de algún modo le da pues un marco de referencia
a los propósitos de evaluar la conveniencia de mantener esta medida, de reactivar ya la economía. En fin, es un fenómeno complejo, es una decisión realmente difícil, pero bueno, esa es la situación. Entonces, sí, entonces es lo que tenemos, compañeros, con respecto a qué está pasando con los mexicanos, ¿sí? Seguimos evaluando bien al presidente en términos generales. Seguimos pues en esta situación que ya se nos está complicando mucho. Y en el contexto general, para ya abrir la discusión, yo creo que lo más impactante es algo que perfectamente pudo no ocurrir, ¿sí? Y fue pues el desafortunado comentario que hizo el presidente López Obrador con respecto al personal médico. Apenas hacía unos cuantos días había yo escrito en un borrego Dixit el problema de que la 4T no atiende la filosofía de la cultura tolteca. Particularmente refería el libro del doctor Miguel Ruiz de los 4 acuerdos, que es una cosa fabulosa por lo sencilla, muy consistente con la teoría cristiana cuando uno ve las explicaciones, pero particularmente yo me refería al tema de, pues, uno de los 4 acuerdos. 4 acuerdos rápidos son los siguientes. Ser impecable en tus palabras. Esto es no ofender, no insultar. Es muy difícil. Cuando yo intenté hacerlo, pues me quedé una semana sin poder hablar, ¿sí? Porque todo lo que se me ocurría que iba a decir de algún modo afectaba a alguien, hería a alguien. Pero bueno, ser impecable en sus palabras es lo que está en este momento violando el presidente López Obrador. Pero hay otras cosas, ¿sí? Como por ejemplo, no tomar nada en forma personal. No tomar nada en forma personal. La gente a veces pues se ofende, sí, porque algo lo interpreta de algún modo, sí. Los psicólogos a eso lo llaman sentimientos de autorreferencia. Piensan que todo lo que se hace o se dice tiene que ver con él. El otro acuerdo es no suponer nada, sí, porque se generan una serie de fantasías y se generan muchos problemas. En esa idea dice, tú si tienes alguna duda, pregunta, aclárala, pero no te vayas a hacer un juicio suponiendo algo porque te vas a meter en problemas. Básicamente esos son los acuerdos, porque el cuarto insiste en seguir cumpliendo los anteriores 3. El presidente López Obrador viola los 3 de manera consistente y ahora con el asunto de los médicos viola el precepto de ser impecable en sus palabras. Entonces, ya hay una reacción muy fuerte de los médicos. Las diferentes asociaciones de médicos están exigiendo que se disculpe y hay alguna incluso que está pidiendo derecho de réplica en la misma mañanera. Entonces, el presidente está en una situación complicada porque ofrece disculpas o no ofrece disculpas. Yo apuesto a que no va a ofrecer disculpas o va a hacer alguna cosa ahí muy tangencial que no será exactamente pedir disculpas. Y bueno, yo quisiera nada más cerrar con esto. Muchas veces he dicho que el presidente como adversario político es una delicia. Es una delicia porque solito se pone en disyuntivas fatales y sin haber para qué. Es como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿sí? O como dicen en tenis, son errores no forzados. Él, si pide disculpas, se va a ver muy mal ante un sector importante y si no ofrece disculpas, también se va a ver mal. O sea, ya se metió otra vez en una disyuntiva fatal. Y entonces, bueno, es una delicia como adversario. Ahora, yo no soy su adversario, yo no estoy luchando contra él, ¿sí? Mi chamba es de escribir, estudiar, analizar un poco, comentar, ayudar, ¿sí? Aunque parezca increíble, esto que estamos haciendo es ayudarlo. Que él no lo entienda y muchos de sus seguidores tampoco lo entiendan, es otro problema. Pero medir, advertir, por ejemplo, señalarle que el DF está siendo un problema fuerte, es ayudarlo. Sí, mi chamba es esa. Sí, y en este caso,
ya nada más déjenme agregar esto, porque hay muchos cuestionamientos. ¿Por qué nosotros medimos lo nacional? Yo tenía muchas ganas de medir lo nacional así libremente, para tener la oportunidad de divertirme en la política, porque me gusta mucho, ¿sí? Me encantan los errores que cometen los políticos, las tarugadas que cometen, anticipar pues las consecuencias que pudieran tener. Eso es algo muy padre, ¿sí? Y entonces necesito tener lo nacional abierto y vivir de los proyectos estatales, municipales, ¿sí? Pero lo nacional, dejarlo abierto y gratuito. Tengo unos suscriptores, pero son muy poquitos y yo aparte de ahí se reparten la información, ¿sí? No me aportan ni siquiera una tercera parte de lo que es el costo. Pero bueno, esta es la idea. Ya me extendí de más. Les dejo la palabra. Si seguimos con la tradición, Antonio Lomas, adelante. Vamos ahí. Bueno, yo lo que les comento es lo siguiente. Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador están haciendo lo que saben, para lo que son buenísimos, fueron creados, colocando en un sentido de victimización a López Obrador. Me han llegado varios videos donde hay una palabra o una frase recurrente. Nunca habíamos visto tanta hazaña en contra del presidente. Nunca habíamos visto que TV Azteca, Televisa, los grandes editorialistas y los medios de comunicación se le fueran encima con tanta hazaña al presidente. Yo le quiero decir a estos seguidores de López Obrador que entonces no conocen la historia. Lo he repetido. Regularmente los medios de comunicación han sido crueles con muchos de nuestros gobernantes, pero parece que los seguidores de López Obrador creen que en el pasado todos los medios de comunicación fuimos focas aplaudidoras, cuando no es así. Ha habido sanciones fuera de ley terribles en contra de muchos compañeros periodistas y en contra de muchos medios de comunicación. Igual que hoy, ha habido gente lambiscona en pro del poder, pero hay una gran cantidad también que ha dignificado a los medios y al periodismo. Por otra parte, les quiero comentar que donde sí se metió López Obrador en un berenjenal es precisamente atacando a los médicos hoy día, que prácticamente se les califica de héroes. Y por último, una petición a Salvador Borrego. Yo creo que calificar la popularidad del presidente es una cosa. Me gustaría que calificaran la popularidad del gobierno, la confianza en el gobierno, ya que López Obrador es un hombre con carisma, que sabe voltear la verdad, que sabe maquillar los hechos, habla como el pueblo y eso le gusta al pueblo. Pero si calificamos al gobierno, sus acciones de salud, de seguridad pública, etcétera, no sé si tendrán el mismo resultado. Ahí la dejo. Sí, muy bien. Miren, vamos a empezar en esta ocasión a monitorizar lo que está planteándose la gente en Facebook, ¿sí? Para que también ustedes tengan el dato por si quieren enriquecer su comentario. Algunas cosas son comentarios que valdrá la pena contestar, otros no. Pero sí es importante atenderlos. John Smith, por ejemplo, nos pide que le enviemos un saludo. Pues con todo gusto, John, te mandamos un saludo, un abrazo. Luego, Everardo Piñeiro, bueno, están viendo el video. Omar González está viendo el video. Omar González debería estar aquí, hombre, ¿por qué no se conecta? Vamos a mandar un saludo, pues, también a la doctora Eliana Olivo, Alejandro de la Rosa. Vicente Alejo es el que está un poquito crítico. Estabas hablando tú, Lomas, cuando puso "no diga mamadas". Y bueno, antes se está hablando de que si usted es uno de los médicos corruptos. No, yo soy doctor, pero no soy médico. Entonces, pues no tiene nada que ver conmigo. Bueno, eso es lo que tenemos, ¿sí?
voy a estar monitorizando esto para estarles a ustedes manteniendo en contacto. Sigue Vicente Alejo, está muy prendido. Dice, no hay más sordo que el que no quiere escuchar. Hoy lo dijo. No tergiversen las cosas. De hecho, mencionó que los médicos le salvaron la vida. Parece ser que ya reculó el presidente. Ah, qué bueno. Ya está diciendo que no dijo lo que dijo. Sí, muy bien, Vicente. Gracias por ver la mañanera. Pues yo, la verdad, tengo miedo de que me pueda generar algún daño. Pues no sé, alguna meningitis o alguna cosa de esas, ¿no? Por eso no la veo. Pero qué bueno pues, que tú sí la ves y nos orientas. Entonces, Oye, Salvador, qué bueno que la palabra, es decir, tú, reculó el presidente. Imagínate si hablaras como el presidente y dijeras esa palabra como que no. Bueno, Ernesto, te escuchamos. Bueno, primero, con relación a lo que manejaste de la información, creo que se está dando lo que nos pediste hace un par de mesas. Hiciéramos una predicción sobre la capacidad de mantenerse dentro de los parámetros, o si iba a caer o si iba a reforzar la posición del presidente. Y creo que se está dando lo que en ese momento algunos sostuvimos, es de una estabilidad, y tus números, tanto en la aprobación como en la calificación, van en ese rumbo. O sea, hay una estabilidad de la opinión de la gente hacia el presidente. Su aprobación y su calificación te da esa certeza de la forma en que se ha mantenido de manera estable. Hay otros problemas. Nos queda claro que él ya cambió. El problema de médicos no le va a durar mucho. Lo de hoy no fue completo, pero ya enmarcó la posibilidad de que no eran todos. Incluso hoy entró contra los intelectuales que se han aburguesado, que han perdido la línea de apoyo al pueblo y que hoy pues andan buscando el lujo y los placeres. Es otro. Pero él continuamente está sondeando la opinión. Mira, hoy estamos metidos en dos cosas graves. Una fue el hecho de la famosa carta que va a enviar, o la nota diplomática que va a enviar hoy a las 12 México con relación a lo de Rápido y Furioso. Es una manera de darle otra salida, porque de ahí va a iniciarse otro proceso. Acuérdate que la semana pasada se lanzó contra los periódicos de Estados Unidos y de Inglaterra, descalificando la información que daban. Y ya se olvidó. Y fíjate cómo salta de un argumento a otro, y la gente se va olvidando. O sea, ya nadie se acuerda de las cifras contradictorias que tienen los gobernadores de Baja California, que dice, incluso en la Ciudad de México, como que dice la Secretaría de Salud. El problema de la información que no es la adecuada. En fin, si tú ves, va brincando de uno a otro, y hoy nos endilga la capacidad de discutir sobre la famosa nota diplomática que va a entregar a las 12. Te quiero recordar que también el problema que tiene el presidente, y lo hemos venido diciendo aquí, es la necesidad de hacer un ajuste en el gabinete. Se requiere, pues, llamar a otras gentes. La semana pasada el presidente no fue nada ayudado por la secretaria de Economía, que no pudo ni siquiera decir una cifra del número de desempleados del país. Y de verdad es penoso que a ese nivel, y después de tener toda la información adecuada, la persona, esta señora, pues revuelte pache, como se dice, ¿no? Entonces, y se ves por otro lado que nada le ayudan la gente de la Secretaría de Energía, que tampoco canta malas rancheras, o el mismo SENACE, que se avienta un decreto que obviamente va a ser combatido desde el punto de vista constitucional, y
y las cantidades de organismos que se van a ir a controversia constitucional por los últimos decretos. Y si tú lees los decretos últimos, ha tenido fallas desde la perspectiva jurídica. Por eso, yo no sé, y te lo digo porque nosotros hemos sido asesores en ese manejo jurídico y son muy cuidadosos. Difícilmente nos aventamos un tiro si no había elementos suficientes. Y hoy ves cómo salen una serie de decretos con verdaderas... Olvídate de la falta de ortografía, que alguien me decía, oye, olvídate, no, el problema es la sustentación y sustentación jurídica que deben tener, porque lo único que están haciendo es generar un estado de no cumplimiento de la ley. Parece mentira. Perdona que te interrumpa, pero es para enriquecerlo. Acuérdate cuando por error eliminaron la autonomía universitaria. No fue error. Mira, yo pienso que hay de parte de la gente que está cerca del presidente un grupo de personas que están muy dolidas por el tiempo en que estuvieron fuera del gobierno. Hoy tú ves cómo defendió a dos jóvenes, 25 y 35 años, que los nombra directores en el SAT, que de pasar de ganar a 35,000 a ganar 109,000, 2 o 3,000 pesos menos que él. Eso te define el hecho de que la gente se sintió relegada y llegando al poder, pues van a tener que hacer uso de las glorias y de los beneficios del poder. Eso es natural y humano. Y yo quisiera recordarles, porque algunos de la mesa no estuvieron, ¿te acuerdas cuando iniciamos las mesas grilleras por allá en la campaña de nuestro amigo Jaime? Lo que nosotros planteábamos, decíamos, para entender el significado del poder, debemos desterrar la visión fragmentaria, unilateral y maniquea. Debe verse el poder desde una óptica que es una condición fundamental de nuestra existencia. Y como decía Nietzsche, donde quiera que encuentre una criatura viviente, hallo ansias de poder. Y decíamos también, la incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente, quien, aunque otra cosa crea él, no siempre está asistido por serios aparatos de consejeros. Y terminamos aquella famosa tesis cuarta, que es una publicación que hicimos por allá en el 2005, con una tesis que decíamos, la historia de la humanidad fue, ha sido y será la lucha por el poder. Hombres y mujeres de todas las sociedades, hasta nuestros días, luchan a lo largo del interminable camino de la historia por la obtención, conservación y acrecentamiento del poder. Lo dejo claro porque, como alguna gente en la reunión pasada, yo hice unas aplicaciones, pero tomando en base lo que ya habíamos nosotros discutido en mesas grilleras anteriores. Y esta es la tesis de lo que nosotros consideramos que el poder es y ha sido y será la historia de la lucha de los hombres y mujeres a lo largo de toda la humanidad. Termino Salvador, esta intervención. Si me permites una observación. Sí, yo nada no más. creo, muy breve, yo no creo que sean errores. Le están midiendo el agua a los camotes y si nadie brinca, nadie dice nada, nos quedamos sin autonomía universitaria y sin otros logros. Ellos los disfrazan de errores, pero dicen, vamos a ver cómo reaccionan los sectores y la opinión pública. Si no hay bronca, nos aventamos el tiro. Si no, pues al cabo todo nos lo perdonan. Manejamos como si fuera un error. Porque acuérdate que en política los errores se castigan y yo no he visto a nadie que haya elaborado una propuesta que haya sido castigada. Para mí es muy claro. No son tan tontos como para cometer excesos de errores. Creo que a los ciudadanos y a los grupos de lucha se nos está viendo como unos tontos y ellos nada más le miden el agua a los camotes y luego dicen, ¿le entramos o no le entramos? Ahí la dejo. Sí, bueno, miren, déjenme comentarles que Vicente Alejo hace un comentario que me resulta muy interesante. Dice, saludos, es el que estuvo de manera un poco crítica, ¿sí?
Dice, y gracias por tomar los comentarios, aunque fueron un poco duros de mi parte. Y yo le mando un abrazo a Vicente Alejo y le digo que esta es una mesa abierta, sí, que nos gustan pues escuchar todos los puntos de vista y celebro pues esta actitud de él, este reconocimiento pues que nos hace a la mesa, ¿sí? Y por otra parte, Gerardo Vaquera nos hace una advertencia que es muy válida. La aprobación no es sinónimo de acciones acertadas. Por supuesto que no, Gerardo, de eso estamos muy claros. Lo que nosotros medimos en las encuestas es la percepción. Alguien puede ser pésimo, pero ser percibido como excelente. Y también alguien puede ser excelente y percibido como pésimo. En toda esta se da el fenómeno político. A veces hay administraciones que hacen las cosas muy bien o políticos que hacen las cosas muy bien, pero no son percibidos de ese modo. Ahí es donde entran otras disciplinas que tienen que ver con la comunicación social para hacer precisamente el empate. Y por supuesto, esas oficinas de comunicación social son capaces, cuando son muy eficientes, de hacer mostrar a una persona mediocre o pobre como muy buena, sí, como excelente. Es el juego, pues, de la política, finalmente, donde la propaganda juega un rol central. Nosotros lo que hacemos es medir y lo que medimos es la percepción, ¿sí? No la realidad. Por eso es a veces importante tener un juicio experto y decir, bueno, el gobierno de López Obrador está evaluado así por los ciudadanos, pero un panel de expertos, ¿cómo lo evalúa? Si suponemos que esos intelectuales que hoy fueron de nuevo atacados por el presidente son un panel de expertos, entonces estaríamos en la idea de que este gobierno es un gobierno muy, muy malo, muy deficiente, ¿sí? Y bueno, habrá pues que tomar la opinión que a alguien le parezca sensata, pero lo que es claro es que lo que miden las encuestas es percepción, la percepción que queda en la gente, y la gente puede estar en lo justo, puede estar viendo las cosas nítidamente o puede estar engañada, ¿sí? Y a veces puede estar autoengañada a placer, ¿sí? Porque quiere estar engañada, ¿sí? Entonces, hay toda una gama, por eso a veces relacionamos esto con el fenómeno del enamoramiento, ¿sí? Y ahorita la muchacha pues está enamorada. Buen muchacho. O el muy buen muchacho, pero es... De la muchacha también. A veces hay muchachitas que le suenan mucho los rines y las... Oiga, compañero, les voy a quitar tiempo a todos por las interrupciones que han hecho, se las estoy contando. Se están metiendo en terrenos peligrosos. Bueno, ¿quién sigue? ¿Sigues tú ya, Daniel? Es correcto. Adelante. Miren, en este tema de lo que dijo el presidente en la cuestión de los doctores, a mí me llama la atención porque yo escuché la declaración completa y el problema del presidente, si se analizan varias declaraciones desafortunadas que ha hecho, el problema es muy interesante porque él no sabe matizar, él habla en absoluto, su lenguaje es en absolutos, más allá de su tema ideológico, o sea, su lenguaje y la manera en la que él se expresa sobre la realidad es en términos absolutos. Y cuando está en la posición donde tiene la necesidad de matizar, no tiene las herramientas del lenguaje para poder matizarlo correctamente. Lo que él quiso decir, y aquí me recuerda al sexenio de Vicente Fox y su vocero, que yo creo que debería contratar uno igual, es que digamos, la superficialidad que se da a veces en el tema médico, pues se están tratando de dejar atrás y todo, y bueno, a lo mejor no es una idea tan equivocada. Lo que sí es equivocado es pensar que todo un gremio profesional tiene que adaptar tu ideología como gobierno. Y aquí yo estoy de acuerdo con el compañero Cerda, es parte de la toma del poder y de tratar de acaparar en todas las profesiones y en todas las ramas productivas, insertar e inyectar la ideología que tú quieres promover desde el gobierno. Esa es la primera, ¿no? Digo, obviamente si tú vas, por ejemplo, con un cirujano vascular, con un neurólogo, pues te van a preguntar, oye, güey, pues ¿de qué presupuesto dispones? ¿Tienes seguro médico? No, pues eso es evidente, ¿no? Si tú vas con un médico general de un centro de salud, pues no te van a pedir dinero. Entonces,
parece ser que para él el tema de los médicos debe ser algo que exclusivamente tenga que estar subordinado al Estado. Entonces, repito, él tiene mucho problema para matizar sus declaraciones. Yo creo que hay una más grave todavía, y una declaración que hizo el día de hoy en la mañana. Salvador, tu micrófono está apagado, nada más por si dices algo no se va a escuchar. Ahí le picas para reactivarlo. El tema que dijo hoy en la mañana, dando una continuidad a lo que ya había dicho previamente, de esta cuestión de que el PIB ya había quedado obsoleto para medir el desarrollo de una nación, dijo hoy en la mañana, añadiendo lo que previamente había dicho, que se debía de medir por el bienestar y todo. Mencionó al final una palabra muy interesante, que por cierto, hay quien sabe consultores, hay datos de ese tema, que él dice que el PIB quedó atrás, se debería de medir la felicidad. La felicidad, ese es el parámetro que el presidente da. Y es un error muy grave porque él está ligando la situación económica con la felicidad. O sea, él dice, pues es que el dinero no importa, hay que ver si son felices. Pues fueron felices con Peña. Aquí en Saba hay datos que lo veían de manera precisa. La gente, si tú le preguntas si es feliz o no, ellos no están hablando de temas políticos o algo, sino en su vida personal. Y alguien puede ser muy pobre, vivir prácticamente en la miseria y aún así ser feliz. Entonces, si ese es el parámetro que el presidente quiere empujar, pues estamos en serios problemas, porque si hacen una encuesta a nivel nacional y le preguntan a la gente si son felices, pues el 90 y tantos % de la gente es feliz, entonces vamos a todísima madre, aunque la gente no tenga ni para comerse un taco. Entonces, a mí sí me parece que debe haber cada vez más voces críticas dentro de Morena, como ya las está viendo, cuando el presidente manda su iniciativa para querer controlar el tema del presupuesto y definirlo, los mismos legisladores de Morena le han puesto el freno y otras cosas, ¿no? O sea, me parece que ahí está la oportunidad para darle cierto rumbo al país. Y pues, bueno, yo cerraría nada más mi intervención con lo siguiente. El día de ayer me quedé pensando acerca del rumbo del país. ¿Cuál es el rumbo del país? Me hice a mí mismo esa pregunta. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Porque por un lado está este discurso del neoliberalismo, de que ya se acabó. El presidente recurrentemente ha mencionado que lo que está pasando ahorita en el tema económico es una crisis del neoliberalismo, que todos los economistas están de acuerdo que no tiene nada que ver con la dinámica de los mercados, sino con un factor externo que viene a sabotear esas dinámicas. Pero no tiene nada que ver con el modelo económico global, ¿no? Esa es la primera. Entonces, a mí me parece que por un lado tiene eso. La segunda es que, ok, tú estás en contra del neoliberalismo, estás en contra del capitalismo, básicamente contra el capitalismo, pero firmaste el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TMEC. Entonces, me parece que no hay un rumbo fijo y a pesar, y aquí está lo interesante, a pesar de que el presidente tiene un discurso ideológico polarizante y muy dogmático, por otro lado, en sus acciones de gobierno no se ve aplicado porque tiene varios rumbos. Entonces, pues no sé, compañeros, ahí lo dejo a su reflexión y pues bueno, va a estar interesante a ver si este discurso se empata con las acciones de gobierno o si sigue estando toda esta dinámica en una naturaleza errática. Si me permites hacer una digresión histórica. Yo creo que valdría la pena, Salvador, en el caso de lo que plantea nuestro amigo Dani, cuando dice es que se ve una contradicción entre lo que propugna Andrés Manuel y lo que hace realmente. Yo quisiera que leyera el artículo 4 de la Constitución en la época de Cárdenas y viera, decía que la educación en México debe ser socialista. Y busquen la Constitución. O sea, ¿cómo te explicabas que uno de los estados que recibió mayor apoyo de Estados Unidos fue México? Acuérdate que estábamos en preludio de la Segunda Guerra Mundial y México había estado siendo
uno de los principales proveedores de Estados Unidos. Incluso, básicamente, el petróleo era fundamental en aquella época. Ese tipo de contradicciones se da muy seguido. Y yo quisiera recordarte algo que, volviendo a lo que dice este hombre, decía un historiador del siglo pasado, decía que en nuestro tiempo aspira a ser científico, pero debe de darse la emoción y concentrarse en la fijación de hechos, en análisis y en la coordinación de sus caracteres dominantes, para verificar la síntesis. Pero abundan los periodos de nuestra historia en que la repetición de los mismos errores, de las mismas culpas, con su lúgubre de monotonía, comprimen el corazón y de amargura y de pena a todo el país. Justo cierra. Haciendo el análisis de lo que venía de la lucha entre liberales y conservadores, de lo que se estaba dando ya en la Revolución Mexicana en los años 14 con la terminación del porfiriato. Y quiero decirte, lo que nosotros visualizamos que plantea Andrés Manuel es la rectoría del Estado. No está peleado con el problema de manera general con la iniciativa privada, porque por ahí no va, porque lo que tú dices son hechos reales. Oye, si estás en contra del neoliberalismo, ese sistema, pues, el Tratado de Libre Comercio, pues es eso. No, lo que él intenta es volver a lo que se llamaba la rectoría del Estado. Por eso en un discurso dijo, es que ya no van a estar juntos, ya no va a estar juntos la economía y la política. O sea, él dice, nosotros somos los que vamos a decidir los tiempos, los cómo y los cuándos, porque somos el poder político. Tú económico, a la chamba, ponte a jalar, pero bajo las condiciones de nosotros. Y eso es más o menos una teoría que se manejó por ahí de los años 60. Y recordarás que había una serie de medidas a favor de los empresarios para que despuntaran, y era bien prohibitivo traer cosas de Estados Unidos. La mayoría de las cosas eran difíciles de conseguir en México. Por ejemplo, por eso hablaba yo del ejemplo de la tía María. Todos traían cosas del otro lado a manera de cuerda. Sí. Esa es la acotación que te quería hacer. Muy bien, gracias. Déjenme decirles que José Ingenieros comenta que México va a terminar destrozado por este imbécil de presidente. Saludamos a Soledad Lanas hasta Santiago de Chile. Y Gabriela O dice, a la madre, nomás estaba escuchando la voz y dije, qué seriedad y acertado lo que dice este tipo. Y que volteo y era McPeak. ¿Quién es McPeak? Soy yo. Es mi nombre de rapero. Ok, era McPeak. Ja, 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 suena como otra persona hablando así. Bueno, están descubriendo en ti una faceta seria, José Daniel, ¿sí? Pues bueno, lo que pasa es que, pues, digo, normalmente el tema de las redes sociales trato de eliminar el lenguaje y las palabras, pues, si no rebuscadas, a lo mejor que entran dentro de este universo de la ciencia política y todo eso, ¿no? Pero, pues bueno, me imagino que es un cumplido, a eso parece ser, y lo agradezco. Y compañero, nada más una contestación rápida a lo que dijo. Ese concepto de la rectoría del Estado, el presidente lo ha utilizado recurrentemente durante su vida política. Y pues bueno, cuando habla de rectoría del Estado, yo lo interpreto como tomar las riendas de las instituciones del Estado y de las dinámicas de poder al interior del Estado y de los poderes fácticos y todo. No. Es la repartición. La rectoría del Estado es la repartición del poder. Yo soy el poder político y yo te doy. Ahí te van dos ejemplos. Es una buena acotación esa. Y déjame decir algo a la compañera que habló. Señorita, está usted totalmente equivocada. Son los efectos de la cerveza Rocío, la capacidad que está manejando hoy nuestro amigo. Que lo niegue. Oye, José Daniel, una observación. Dígame. El presidente de la República, ¿por qué crees que no se preocupa por los empresarios? Allá los que somos de la vieja guardia, debemos de recordar que el gobierno era generador de empleos, tenía empresas diversas y múltiples. Entonces ese es el sueño
del presidente, que algunos empresarios se salgan del juego para tener oportunidad de empezar a generar fuentes de empleo. Y así también, igual que en aquella época, va a tener más fieles seguidores, porque va a ser amo, patrón y gobernante López Obrador. Ahí la dejo. Sí, Alberto, ¿quieres comentar algo? Claro, sí, con mucho gusto. Mira, yo coincido en muchas cosas con lo que menciona José Daniel y también con lo que dice Antonio Lomas, y obviamente con el panel. Lo que está haciendo López Obrador es, dice una cosa, pero quiere decir otra, y yo pienso que no son errores. Él trae una estrategia bien definida. Si nos remontamos hacia vamos a hablar de hace 20 años o 30, donde el Estado era propietario de las aerolíneas, era propietario de los aeropuertos, era propietario de la línea de teléfonos de México, de la luz, en fin, inclusive pues hizo la pifia de entregar, de hacer público o privado, perdón, los bancos, y luego la recuperó porque quería tener el control también de los bancos. En fin, el gobierno de alguna manera controlaba todo. ¿Y cuál es el espíritu de la transformación que tiene, en este caso, López Obrador? Es de devolver lo que se hizo privado. O sea, se ve una clara intención de Andrés Manuel López Obrador de recuperar las aerolíneas, de recuperar los aeropuertos, de tener control de todo lo que controlaba el Estado para tener otra vez a la población controlada como antes. Inclusive ya hizo su Banco del Bienestar. Él con el ejército está construyendo las obras para hacer a un lado los constructores. Está tratando ahora de apropiarse de lo que es todos los hospitales privados, de alguna manera denostando a quien en la vida pública, privada, perdón, están haciendo negocio con la salud. Entonces, es triste en lo que pues, se puede convertir México. O sea, nos estamos regresando a la época de aquellos años donde el Estado controlaba todas las empresas, al menos las necesarias para el desarrollo. Al rato va a ser propietario de los autobuses porque con esta crisis, como por eso dice que le cayó como anillo al dedo lo que es el COVID para el propósito de la transformación. Entonces, sí estamos en una situación crítica y pienso que debemos de parar las antenas todos. Muy bien, compañeros, pues hemos llegado a la parte media de esto. Yo quisiera comentarles que efectivamente hay un esquema en el que estamos tratando de volver a una situación donde hay una estatización, pues, de muchos sectores de la economía. Pero, pues, yo a veces creo, la verdad, sobre todo cuando veo los errores no forzados, que hay una situación en el orden psicológico del presidente, ¿sí? Él es muy egocentrista. Yo siento que él, cuando estaba el tema de las mujeres, y eso le costó muchísimo, lo dijo de manera directa. O sea, ese no es el tema, ¿sí? O sea, el tema es esto, el tema es el avión, el tema es lo mío, ¿sí? O sea, aquí la figura central soy yo. Por eso alguna vez escribí, pues, que hay personas que cuando van a una boda quieren ser la novia, cuando van a una quinceañera quieren ser la niña que cumple años, cuando van a una boda quieren ser la novia, y cuando hay pandemia quieren ser el virus. Sí, yo creo que un poco en el ánimo del presidente le debe pesar que los héroes actuales son médicos. Y las figuras centrales ahorita, a los que les llevan mariachi, a los que les aplauden, aunque hay algunos idiotas que los agreden, sí, son los médicos, es el sector médico. Entonces le están quitando la atención a él. Y eso no es grato a los ojos de una persona que soñó con una presidencia mágica, sí, y que se encuentra con una condición desastrosa, en mucho por sus errores, pero en mucho también por las circunstancias adversas en las que se ha tenido que desenvolver su gobierno, como la caída de los precios del petróleo, por decir algo, y sobre todo por esta crisis de la pandemia. Entonces yo creo que hay también un vector ahí psicológico que explica muchas cosas.
A lo mejor ahí valdría la pena, pues, que el presidente tuviera alguna asesoría para que no cometa errores, errores que no tienen por qué ser, ¿sí? Como este particularmente de agredir a los médicos. Ojalá que no le cueste, pero difícilmente no le va a costar. Lo vamos a saber en la próxima medición que tendremos esta semana. Bueno, entonces entramos a la segunda etapa para ya ir cerrando el tema, ¿sí? Lomas, ¿quieres comentar algo? Así es. A mí lo que me preocupa es que casi estoy seguro, espero equivocarme por el bien de México y por el bien de AMLO, que este señor, que hoy es nuestro presidente, va a recrudecer sus posiciones. Va a recrudecer porque gente, así me imagino yo, que le urge retomar el poder total. Se está yendo en contra de todo mundo para que nadie alce la voz con un mensaje claro. Si tú me cuestionas, hay 30 millones de voces que se van a alzar en tu contra. Así es que si tú quieres, éntrale, pero mejor te quedas calladito para calmar las cosas. Yo he manejado una frase, antiguamente se decía que la patria es primero. Desgraciadamente para todos esos millones de mexicanos que siguen a AMLO, ellos creen que AMLO es la patria. Y eso es algo terrible. Yo estoy casi seguro que AMLO añora los viejos tiempos en que el gobierno tenía empresas de balones, de fundición, de todo un poco, y tenía, repito, millones de trabajadores en nómina. Ahí la dejo. Muy bien. ¿Quién sigue? Ernesto está ausente. Bueno, yo quiero comentarle un poquito de lo que dice Antonio Lomas, porque, por ejemplo, ahorita ya tienen el control del SAT. ¿Y qué es lo que está haciendo? Así Si tú es. quieres tramitar una firma electrónica como persona moral o como persona física, tienes que pedir cita. Ya no hay atención directo. Y para esa cita, si no te pones de acuerdo con los que manejan el SAT, entonces no te la dan. ¿Y qué es lo que pasa? Todo el sector, todos los contadores públicos, analízalos y ya están todos calladitos. No pueden gritar, no pueden reclamar, ellos no se pueden manifestar, porque cualquiera que se manifieste o cualquiera que proteste en contra de este sistema, entonces ya no le van a dar ningún trámite en el SAT. Ahora se fue contra los ingenieros y contra los arquitectos, ahora está contra los médicos. Está ganando el territorio de los profesionistas poco a poco. Primero se fue contra los bancos, no pudo. ¿Y qué hizo? Pues formó los bancos del bienestar y ya está construyendo algunas sucursales en todo el país. Pero ahí como que dejó la guerra para después, o dejó ese combate para después. Después se fue contra los contadores. Ahorita todos los contadores están aplacados. Después contra los ingenieros, ahora contra los médicos. Cuando termine con los médicos se va a ir con otro sector y poco a poco va a ir ganando el territorio. Realmente pienso que sí debemos de prender una alerta, no sé en qué ni la forma de cómo lo pudiéramos detener, pero yo creo que esto sí es alarmante. Alberto, imagínate, al rato AMLO haciendo sus propios periódicos, y lo más terrible, agua. Ya lo tiene Regeneración. Oye, haciendo su propia mesa grillera. Eso sería terrible de los terribles. No somos tan importantes, compañeros. ¿Quién sigue? ¿Daniel o Ernesto? Oh, Dani. Yo, mire, yo aquí hice algunas anotaciones de los temas que estuvieron hablando. Yo estoy de acuerdo que con el tema de los médicos, conforme vaya avanzando esta crisis económica resultado de la pandemia, e inclusive previo a la pandemia ya había una dinámica económica pues adversa, se vaya contra otro sector. Hay que recordar que el primer sector al que el presidente cuestionó abiertamente fue a los economistas de su propio gabinete. Ya renunció, el primer funcionario de alto nivel que renunció pues fue el secretario de Hacienda, ¿no? Entonces ahí ya es cuando la ciencia choca con el dogma, y ya lo vimos al interior del gobierno.
Bueno, en el tema del presidente Calderón, miren, a mí me llama mucho la atención porque precisamente el día de hoy se firma un decreto para regresar al ejército a las calles, incluso y a pesar de que ya esté la Guardia Nacional, es decir, para regresar los elementos militares para hacer labores de seguridad pública. Aquí el tema es que el presidente hizo campaña prácticamente desde el año 2006 en contra de Felipe Calderón, y una de las grandes críticas de la izquierda hacia la derecha o hacia el PAN era que era una ideología genocida. No sé si recuerden, muchos no se acuerdan, pero a Felipe Calderón le llamaban genocida. Decían que los muertos en su sexenio eran los muertos de Calderón. Sin embargo, la estrategia de seguridad la está replicando al pie de la letra. Hay que mencionar lo siguiente. López Obrador está regresando a la primera fase del despliegue militar que hizo Calderón, porque después lo que siguió del despliegue militar era la profesionalización de las policías estatales y la acreditación y controles de confianza y certificación con estándares internacionales, que por cierto, Fuerza Civil es al día de hoy, y el mismo Calderón lo ha dicho, el trofeo de las policías estatales acreditables, la que a nivel nacional, digamos, así deben de estar las demás policías en todo el país, como es la Policía Estatal de Nuevo León. El problema es que el gobierno de AMLO no lo está haciendo, ya dejó todo ese proceso por un lado y seguramente al final de su sexenio se le va a ocurrir la brillante idea de que los estados y los gobernadores asuman el tema de la seguridad y va a iniciar otra vez este proceso. Yo lo veo como un retroceso. Y aquí es donde está mi punto principal de toda la crítica al gobierno del presidente. Me recuerda mucho a Vicente Fox por varias razones, y curiosamente fue su némesis durante mucho tiempo, ¿no? Bien dijo el doctor Gatell en la conferencia de prensa de salud que uno es seducido muchas veces por sus proyecciones en otras personas. Y aquí en el tema de Vicente Fox, yo podría poner la analogía de un vehículo que está destrozado casi, ¿no? El vehículo es el sistema político mexicano, y como alguna vez le llamaría Mario Vargas Llosa erróneamente al PRI la dictadura perfecta, o a México la dictadura perfecta, mucha gente se quedó con esa idea y pensó que si tú quitabas al conductor de ese vehículo, todo iba a cambiar, pero el carro es el mismo, los sindicatos están ahí, el crimen organizado está ahí, las televisoras están ahí. Entonces llega Vicente Fox, nada cambia, y peor aún, para tú poder llegar al poder tienes que pactar con todos esos elementos del sistema que ya que estés en el poder te van a mantener controlado. O sea, ¿qué es lo que nos demuestra el gobierno de López Obrador? Que no importa el tamaño de tu liderazgo social, no importa si tienes mayorías en las cámaras, no importa si tienes mucha aprobación, el presidente de México va a estar sometido al sistema y a los poderes fácticos. En realidad, lo único que está haciendo es, sí, a lo mejor teniendo una ideología muy dogmática del gobierno, pero a esos sectores que definen las cosas, pues ya los tiene bien apapachados. A la maestra Elvester regresó a su casa, los militares ya le está entregando todo, los regresó a las calles, les está dando construcciones, les está dando un montón de cosas. A los partidos políticos, ahí los tiene felices, le va a dar a Felipe Calderón que pueda consolidar su partido. A los millonarios, Salinas Pliego, Slim, ya los tiene con contratos. Entonces, citando al compañero Cerda, todo cambió para que se quedaran las cosas iguales. Muy bien, déjenme comentar que hay algunos comentarios. Miren, Vicente Alejo, que ha estado muy intenso, nos dice que es un nacionalista, que no nos confundamos, que no se tergiverse lo que dijo, que la gente puede hacer casas y calles, ¿sí? Luego también nos acusa de que es muy cómodo para nosotros en esta mesa grillera, ¿sí? Soledad Lanas plantea que tiene una sordera crónica, pues, que no escucha a sus asesores, que sí los tiene. Gabriela O dice que debe tener quien los asesore también, pero que no,
hace lo que le da la gana, lo que le apetece, dice ella, sugiere que debería de haber alguna ley que someta a los presidentes electos a realizarse exámenes de análisis psicológicos, que los resultados fueran información pública, aunque seguramente no serviría de nada. Habría corrupción también. Bueno, Vicente Alejo dice que pongamos voces que difieran, que así que es muy fácil, que porque todos estamos más o menos sincronizados. Vicente, hemos tenido aquí a gente muy fuertemente asociada a López Obrador, como Benjamín Castro, pero no aguantan. Sí, y hemos invitado reiteradamente a personas que defiendan a la 4T, que defiendan a López Obrador, pero pues no vienen, ¿sí? Nosotros no somos anti-AMLO, pero simplemente estamos viendo las cosas y las comentamos como las vemos. Tendría alguien que ser pero de veras muy importante para que yo sea anti algo, ¿sí? O sea, AMLO, la verdad, no es tan importante como para yo ser ni pro ni anti, ¿sí? Es una persona común más que llegó a la presidencia por una cuestión democrática y ahí está haciendo las cosas que una persona común puede hacer en la presidencia. Así lo veo yo. Pero claro, entiendo que para un sector de la sociedad, si tú no alabas a López Obrador, lo odias. Y ese es un problema psicológico de ustedes que deben de atenderlo pronto, ¿sí? Créanme que les conviene hacerlo rápido. Entonces, respondidas estas cosas, ¿sigues tú, Ernesto? Sí, bueno, yo quisiera nada más replantear algo que vimos hace, no me acuerdo si 7 u 8 meses, grilleras, cuando todavía no estábamos en Facebook, cuando hablábamos del estado profundo. Nosotros comentamos en aquella época el estudio que habíamos publicado, en el sentido de que al final del día, y lo estábamos hablando cuando iniciaban los problemas fuertes para Andrés Manuel, que al final del día el México regido por el estado profundo, que son los que siempre se quedan después de todas las batallas, y por eso leí lo que decía Justo Sierra en base a esto. Y algo más, García Calderón, que era un acucioso observador de las cuestiones políticas de nuestro país en el siglo pasado, él decía, hay un recurso que vuelve a traer por sucesivas revoluciones los mismos hombres con las mismas propensas y los mismos métodos. La comedia política se repite periódicamente. Una revolución, un grupo, una secta, un dictador, un programa de restauración nacional. Esto que te quiero decir es que al final del día la gente se llama sorpresa porque quedaron los mismos. A ver, ¿quién tiene la concesión por 30 años? Pues Televisión Azteca. ¿Quién tiene la concesión para entregar los dineros que se van a manejar por bienestar? Pues una empresa dependiente de los Salinas, de Televisión Azteca. ¿Quién es el director de un banco central fundamental del gobierno federal? Pues una gente ligada al grupo Salinas. Y te vas por el lado de las concesiones que han recibido tanto en Dos Bocas, como en Tren Maya, como por el lado de los aeropuertos, o el aeropuerto que están haciendo, donde es gente muy ligada a los mismos grupos que siguen metaforciándose de alguna manera, son los mismos grupos, es el poder tras el trono. Alguien decía, bueno, ¿cómo es posible que si tú eres nacionalista firmes un programa como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, cuando hay, si lo han leído, y yo los reto a que lo lean, para que vean de qué tamaño son las intromisiones de un país sobre otro? Entonces, esto nos llega a lo que podríamos generar como el manejo del Estado profundo y como ha sucedido en Estados Unidos. En Estados Unidos, nuestro amigo Trump no es más que la marioneta que mueven. Más fíjate cuando hay problemas con alguna de las ramas importantes, te voy a decir nomás la de automotriz, ya le dijo, ¿sabes qué? Tienes que echar a jalar todo, y no solamente con nosotros, sino los demás países que son productores o que son proveedores de alguna de las partes que necesitamos. Entonces, es parte, desgraciadamente, de un sistema que va a batallar mucho para manejarlo. Yo quisiera terminar leyendo un documento que nos mandaron los psicólogos y psiquiatras del INCIDE,
espero que no se enojen mucho, porque es una posición del punto de vista académico de ellos. Dice, por favor, léelo despacio para que sí, se capte bien. Dice, al analizar nuestra realidad política, la que nos toca vivir en nuestros días, encontramos entre las clasificaciones de los contendientes a dos tipos que son los que privilegian la discusión: los chairos y los fifís. Personalidades que analizaremos en primera instancia a los chairos y enseguida a los fifís. Empezaremos este primer documento por los famosos chairos. Hay muchas descripciones del chairo, empiezan, pero aquí solo nos interesa verlo por dentro, por lo que es él, para saber qué fuerzas elementales determinan su carácter. Su nombre lo define con mucha exactitud. Es un individuo que lleva su alma al descubierto, sin nada que esconda en sus más íntimos resortes. Ostenta cínicamente ciertos impulsos elementales que otros humanos procuran disimular. El chairo pertenece a una fauna social de categoría ínfima y representa un retazo humano de la sociedad de nuestros días. La jerarquía económica donde se inscribe él es menos que un proletario y el intelectual simplemente un primitivo sin ningún conocimiento. La vida le ha sido hostil por todos lados y su actitud ante ella es de un profundo resentimiento. Es un ser de naturaleza explosiva, cuyo trato es peligroso porque estalla al roce de la crítica más leve a él o a su líder. Sus explosiones verbales o escritas tienen como tema la afirmación de sí mismos, de él y su líder, en un lenguaje chapucero y agresivo. Ha creado un dialecto propio en cuyo vocabulario abunda en palabras de uso corriente, a las que le da un sentido nuevo. Es un animal que se entrega a pantomimas y actitudes de ferocidad para asustar a los demás, haciéndoles creer que es más fuerte, que lo sabe todo y que tiene la verdad en sus manos. Y eso lo hace a través de la exposición de materiales de trivialidades, vulgaridades, maldiciones e irracionalidades, para no ceder nunca a una malentendida decencia del lenguaje y de la racionalidad. Y transportamos a esta época lo que dice un escritor del siglo pasado: hay un recurso que vuelve a traerse por sucesivas revoluciones, los mismos hombres, los mismos errores, las mismas comedias, y todo se repite periódicamente. Un gran dictador, una gran secta, un gran partido, un programa siempre de restauración nacional. Dicen, además, tales relaciones del chairo con la realidad son un desquite ilusorio de su situación real en la vida, que es la de un cero a la izquierda. Intuye que no es tomado en cuenta por la 4T y por los líderes que hoy están allí. Esta verdad desagradable que trate de asomar la superficie de su conciencia para decir que no está en lo correcto, lo impide a esta concientización, lo impide una fuerza que lo mantiene dentro del inconsciente y que lo hace que olvide la posibilidad de ser crítico e independiente. La permanencia en el rebaño, pues que esta permanencia al rebaño puede aumentar el sentimiento de su valía personal. La inconsciencia vuelve a empujarlo a ser del rebaño que lo guía y lo protege. Toda circunstancia exterior que pueda resaltar el sentimiento de menorvalía de él o del líder o del rebaño provocará sin duda alguna una reacción irracional y hasta violenta del chairo. De aquí una constante irritabilidad
que lo hace chocar y reñir con los demás, por el motivo más insignificante en que se cuestione al líder o al rebaño, por insignificante que sea la crítica. Su espíritu belicoso no se explica en este caso por un sentimiento de hostilidad general. Busca la disputa como un excitante para elevar el tono de su yo deprimido. Necesita un punto de apoyo para recobrar la fe en sí mismo, pero como está desprovisto de todo valor real, tiene que suplirlo con lo ficticio. Es como un náufrago en medio de una tormenta que se agita y se estremece en la nada y descubre de improviso una tabla de salvación, la adoración al líder, la adoración al rebaño. En la terminología del chairo abundan las alusiones sexuales que revelan una obsesión fálica. Se las metieron doblada. Expresión originaria de considerar al órgano sexual como símbolo de la fuerza masculina. En la mayoría de sus combates verbales atribuye al adversario una feminidad imaginaria, reservando para sí el papel dominante masculino. Esto es una parte del documento y nos señalan que la próxima entrega será el análisis de los fifís. Excelente, Ernesto. Te voy a pedir algo si es que puedes. ¿Lo podrías compartir en el texto en Facebook, en Nova Consultores? Sí, desde luego, sí. Oiga, compañero, Sí, una pregunta. vale, ¿Eso vale. lo escribió usted? Compañero, el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos tiene el No, derecho pues de autor. Bueno, déjeme decirle que yo me hasta voy a... escribieron poesía con los chairos, gran inspiración. No, Así yo sale. creo que es un análisis atendible, sí. Déjenme ver porque aquí tengo a un compañero que está precisamente, seguramente dándose por aludido. Dice, no puedo replicar debidamente. O sea, dice que tienes a tu madre. Pues me imagino yo. Esa es una explicación correcta de lo que pasa con los chairos. Pero quiero Oye. decirle algo, que la mentada de madre, para que se ubique el compañero, porque está perdido en la inmensidad del océano y se encuentre su propio yo, la mentada de madre no es un insulto si lo analiza. Yo creo que no lo va a analizar, pero ahí le va. Chingar a tu madre es fregar, molestar, poner entredicho muchas veces a la persona. Eso es chingar. Y nosotros 9 meses en el vientre de nuestra madre la estamos chingando. La estamos haciendo que tenga vómitos, que tenga mareos, que tenga mucha serie de problemas para dormir, para levantarse, para ir a orinar. Estamos chingando a nuestra madre desde el vientre. En la época del nacimiento, cuando es natural, duro. Y cuando es por medio cesárea, pues también duro. Y de ahí le cuentas cuando menos 3, 4 años en que tienes que depender totalmente de tu madre y estás chingue y chingue en la mañana, en la mediodía, en la tarde, a la hora de comer, a la hora de dormir, a la hora de que te bañas. Entonces, el chingar a su madre es una cosa normal. Por eso cuando un pobre tipo me dijo, Eddie, chinga a tu madre, oye, qué bueno que me lo reconoces, porque fíjate que sí, efectivamente, muchos nosotros no encontramos esa palabra para definir, efectivamente, estás en la realidad, hemos chingado a nuestra madre. Y yo creo que también chingó a su madre. Nada más aclaro que dice Vicente Alejo que no te quería decir eso, ¿sí? Bueno, Ok. pues no lo dije. Te iba a decir otra cosa. Bueno, mire, yo le digo a Vicente, que nos está escuchando amablemente, que esté pendiente en Facebook, ¿sí? De Salvador Borrego o de Saba Consultores, porque ahí ponemos la liga para que se anote y espero que el próximo sábado tengamos a Vicente Alejo con nosotros. Me gusta su talante, ¿sí? Porque evidentemente está pues de acuerdo con la 4T y con López Obrador, da la impresión, pero tiene apertura, pues, de criterio, me gusta. Claro. Y entonces, ojalá que lo tengamos en la próxima sesión que va a ser el sábado, ¿sí? Sí, si me permiten. Ya está aceptando, dice, excelente, está pendiente, Vicente, nosotros lo ponemos en Facebook, ahí está la liga para que se conecte. Y es una mesa abierta, nosotros no estamos cerrados.
cualquier persona se puede anotar. De hecho, nunca sabemos quiénes van a entrar. Aquí Alberto Adame es de reciente. Sí, es que ese también, esto va para mi amigo Vicente, y creo yo, no se debe de molestar por la definición que acaba de hacer nuestro compañero Ernesto Cerda en cuanto a lo de Chairo, porque en muchas cosas nos identificamos. O sea, de alguna manera muchos mexicanos fuimos agredidos por el gobierno, hemos sido agredidos por los partidos políticos, hemos sido agredidos por el sistema. Entonces, en esa parte de lo que menciona Ernesto, no debe de verse como una agresión. Lo que sí se ve como una agresión es que el señor presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, nos esté vendiendo la idea de que la cuarta transformación es buena, y con las acciones nos está demostrando que no lo es. Nosotros no, bueno, en lo personal, yo no critico a Andrés Manuel por ser de Morena o por ser de algún partido político o por haber llegado al poder quitando al PRI y quitando al PAN. No, qué bueno que los quitó. Lo que yo critico a Andrés Manuel y lo que muchos criticamos a Andrés Manuel es esa falsa o esos engaños que nos está haciendo a todos, porque me incluyo, de que la cuarta transformación es buena, y lo que nos muestra es que es todo lo contrario. O sea, nos dice, sí, estamos quitando, por ejemplo, a los contratistas o a los constructores corruptos del sistema, pero les vuelve a dar contratos. A Carlos Slim, cuando estaba en campaña decía que era el empresario más corrupto, y ahora resulta que le da la línea 2 del Tren Maya. Y muchos dicen, ¿por qué no participan en esas licitaciones? Porque siguen estando amañadas, siguen estando con los mismos candados que los manejaba Enrique Peña Nieto, que los manejaba Felipe Calderón y que manejaba Vicente Fox. O sea, la cuarta transformación es más de lo mismo, don Vicente. No se me enoje, es todo. Bueno, compañeros, pues hemos llegado al final de esto. No sé si alguien quiera hacer una acotación así muy, muy breve. A mí me gustaría nada más hacer un comentario, que es algo recurrente en la 4T, y yo lo he visto en varios elementos del mismo partido Morena. Y esto yo le agradecería al señor Cerda, porque una vez me cuestionó en la mesa grillera hace algunos años, porque está bien fácil criticar en redes sociales, en internet, es que debe estar en la cárcel y aquel es un corrupto y todo. Bueno, pues ve y ponle una denuncia. Ahorita la gente de Morena está enfurecida con Felipe Calderón, pero el mismo presidente dice que no hay denuncia a Calderón. Bueno, organícense, señores, y pónganle una denuncia al expresidente Felipe Calderón. Otro detalle, hace unas semanas tuve un debate con el compañero Ramiro Alvarado, secretario de Organización de Morena, y con Félix Coronado, líder sindical, y me llamó mucho la atención que estaba hablando Ramiro Alvarado acerca de este tema de los empresarios que no pagaban sus impuestos, y le dije, a ver, pero compañero, ustedes tienen el poder, ¿por qué se siguen percibiendo como oposición? Pues si esta persona no respeta la ley, evade impuestos, pues mételo al bote. ¿Por qué hablas como si debería ser otro? Tú tienes la ley en tu poder. O sea, igualmente, ¿cómo es posible que un presidente con el 60% de aprobación, mayoría en ambas cámaras, se la pase preocupado por sus adversarios? Como si estuviera en la oposición, como si fuera un presidente débil. Yo creo que es un tema psicológico. Yo, la verdad, y digo, puedo equivocarme, yo no me acuerdo haber escuchado a Calderón o a Peña Nieto dedicarle tanto tiempo a los opositores. Peña Nieto con el 14%, y lo medimos en Saba, el 14% de aprobación por los suelos, siempre se mantuvo firme y nunca le dedicó mucho tiempo a los demás. Entonces, es un problema psicológico de la 4T. Bueno, el problema psicológico... Para aclarar lo que dice mi amigo Daniel. Dani, lo que estás planteando cuando dices que los señores siguen hablando mal de que hay corrupción, que hay una serie de gentes que han cometido delitos. La explicación del punto de vista de por qué lo hacen es porque creen que son oposición y porque creen que todavía no llegan al poder. Ese es el gran problema. Están en una ficción, siguen siendo los oposicionistas. Pero ya ganaste, maestro. Hay que repartir el botín, como dijo un general, pero está todavía buscando a los que se llevaron, se lo llevaron, después los buscamos. Pero por lo pronto, ya ganaste. Muy bien, compañeros. Tener una chamba como el del SAT.
Son buenas Así chambas, es. 109,000 pesos, no son despreciables. Antonio Lomas, ¿quieres decir algo para irnos? No, nada más que hay que seguir un llamado a la ciudadanía. Hay que seguir al pendiente porque las cosas, yo siento que se están poniendo color de hormiga, sobre todo con esto de que el presidente está sacando al ejército a las calles. Esto a mí me huele a aquella época en que las voces ciudadanas eran acalladas con la punta de la bota militar. Espero que esta sea una de mis fantasías terroríficas que jamás se vuelvan a cumplir. Desgraciadamente, yo siento que hay evidencias para decir que posiblemente hacia allá vamos. Muy bien, compañeros. El próximo sábado estaremos en otra mesa grillera. Vamos a empatar, van a coincidir el reporte político y el reporte de homicidios. El día de mañana y a partir de mañana, cada martes, a las 10:30 de la mañana, vamos a dar un curso que se va a transmitir también por Facebook, ¿sí? Sobre lo esencial de nuestra metodología. Es una exposición de cerca de 1 hora y otra hora de preguntas y respuestas. Cada martes voy a explicar esta esencia metodológica y la riqueza será pues la sesión de preguntas y respuestas. Va a ser un reto importante pues para mí responder todas las cosas. Me da mucho gusto que se estén inscribiendo o que se estén ya manifestando interesados para la sesión de mañana. Compañeros que trabajan en empresas encuestadoras, ¿sí? Que son pues gente que está en el gremio y que está interesada en escuchar y seguramente en pues compartir ideas. Pero esto es para el público general, estudiantes de estadística, de mercadotecnia, de economía, todos los que llevan encuestas en sus estudios, vale la pena que vean esto que vamos a estar viendo. Y será cada martes a las 10:30 de la mañana, ¿sí? En ese horario. Posteriormente, si es que hay mercado y si es que hay gente interesada en profundizar en esto, ofreceremos un diplomado. Pero por lo pronto esta sesión es gratuita porque la ciencia neoliberal pues está devaluada en estos tiempos. Entonces, pues lo más que podemos cobrar es 0 pesos, ¿sí? Y es mucho, es mucho. Y está cara, ¿sí? Ya que entremos en el diplomado, pues vamos a ver si podemos lograr algo, ¿sí? Sin ser llamados mercantilistas y aprovechados, ¿ok? Nos vemos el próximo sábado con la mesa grillera. Sí, va a ser una mesa grillera cargada. Van a coincidir los 2 reportes, el de homicidios y el político. Y les pido a nuestros amigos que, por favor, en Facebook, compartan, difundan esta información pública, participen cuando gusten, entrar aquí a esta mesa, son bienvenidos todos. Y los compañeros de YouTube que se inscriban en nuestro canal. Esta información es, como pueden apreciar, interesante. Y bueno, es lo que tenemos que decir hoy. Espero que tengan una excelente semana que hoy inicia. Y nos vemos mañana para unos, el sábado para otros. Y de una vez, ya que estamos hablando, pues el jueves en nuestro programa musical, que es Pandemius Bohemius, sí, Opus 9 será el de este jueves, sí. Y hay otro canal que no se llama de Saba Consultores, sino de Salvador Borrego, donde también se pueden inscribir. Ya llevamos 8 emisiones de Pandemius Bohemius, sí, y la verdad creo que vale la pena, sí. Bueno, les agradezco. Salvador. Sí, adelante. Salvador, antes de que te vayas, te encargo, por favor. Sé que es una canción muy cara. La Mocosita. No sé si te acuerdas, es de aquella época importante. Sí, un tango, sí. Bueno, este jueves se cantará La Mocosita. Ya está. Hasta luego, compañeros. Sean felices. Que les quiten el poder está bien. Que les quiten la oportunidad de trabajo está bien. Que les roben la felicidad no está bien, ¿sí? Entonces, diviértanse, disfruten de la 4T. Tiene mucho humorismo involuntario. Disfrútenlo.
sí, y participen en la vida política y social del modo que a ustedes les parezca, y sobre todo no renuncien a dar su opinión. Sí, defendamos con todo la libertad de expresión, que es el pilar de la democracia, que nos costó mucho construir y que no debemos permitir que nos arrebate. ¿Sí? Como diría el compañero Lomas, ahí la dejo. Hasta el próximo día que ustedes estén. Bye.